Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén accediendo a este video de clases asincrónicas. El día de hoy abordaremos la asignatura de Físico-Química. Estamos en la unidad 2 de Cinética Química. En principio esperábamos poder ver un video sobre la ley de la velocidad de reacción. Sin embargo, no fue posible abordar por completo el tema de velocidad de reacción en un solo video, que fue el video anterior, y por tal motivo, la clase 2.2 continuaremos complementando la definición de velocidad de una reacción. Mi nombre es Dayana Leal y con este tema esperamos que ustedes puedan comprender la relación entre la concentración de reactivos con respecto al tiempo. Pues bien, una vez que se ha iniciado una reacción química, ¿con cuánta rapidez procede? Ese viene siendo el campo de estudio de lo que se denomina cinética química, que es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con que se produce una reacción química. En la clase pasada pudimos observar cómo inicialmente teníamos una sustancia que denominaremos A y cómo con el transcurso del tiempo esa sustancia de A representada con bolitas de color gris van disminuyendo y se puede observar cómo con el paso del tiempo la sustancia B representada con bolitas o esferas de color rojo van apareciendo. Si lo queremos representar en un gráfico podemos observar cómo, en este caso, tenemos representado el número de moléculas en función del tiempo y podemos observar cómo la cantidad de moléculas de A va disminuyendo con el tiempo y a medida que eso sucede, las moléculas de B van incrementando su número de moléculas. De manera que, en forma general, es conveniente expresar la rapidez de una reacción en términos del cambio de concentración de una sustancia en cuanto al tiempo. Entonces habíamos dicho que la velocidad se iba a representar como la desaparición de A con respecto al tiempo, y por eso es que colocamos este signo negativo, y que a su vez esa velocidad promedio puede ser escrita como la concentración de B con respecto al tiempo. En el libro texto que se utiliza, el de Química General del autor Chan, mencionan el ejemplo del bromo en presencia de este ácido, el cual inicialmente el bromo tiene una coloración de color rojo y entonces va perdiendo el color tal como se observa en esta figura. En el libro nos dan unos datos, nos presentan el tiempo, nos presentan la concentración que se ha medido, que se puede hacer a través de equipos de química analítica, y nos dan una rapidez. Entonces, está un tanto confuso porque cuando se quiere a veces abordar lectura o material complementario, utilizan otro tipo de términos, así que vamos a estar un poco atentos con esto. Bien, me indican, la medición del cambio de la concentración de bromo desde un tiempo inicial hasta un tiempo final permite determinar la rapidez promedio de la reacción durante este intervalo. Indican que la rapidez promedio viene siendo el cambio en la concentración de bromo con respecto al cambio del tiempo. Y ese cambio de concentración se viene expresando como la concentración de bromo final menos la concentración de bromo inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero atentos, tomando en cuenta este signo negativo, porque el bromo es un reactivo que se está consumiendo. Entonces,
Utilizando los datos de la tabla 13.1, que es la que tenemos acá, podemos calcular la rapidez promedio. Por ejemplo, en el intervalo de 50 segundos, en este intervalo que estoy señalando, la concentración final viene siendo esta, menos la concentración inicial, en este intervalo que era de 50 segundos. Eso me viene dando una velocidad de 3.80 por 10 a la menos 5. Ustedes dirán, bueno, pero la profesora la otra vez colocó este dato acá, ya les voy a decir. Supongamos que queremos medir la misma rapidez promedio, pero ya no en un intervalo de 50, sino en un intervalo de 100. Supongamos, porque está ahí en el libro, me dice que la rapidez promedio viene siendo esta concentración menos esta inicial, y aquí vendría siendo 100 menos 0, eso me da 100. Así que en este caso la rapidez sería 3.54 por 10 a la menos 5. ¿Qué podemos observar en ambos casos? Aquí lo hice en un intervalo más corto, más pequeño, de 50 segundos. Aquí lo hice en un intervalo más amplio, de 100 segundos. Y las rapideces promedio son distintas. Son distintas, ¿por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, la rapidez va disminuyendo. Entonces, estos cálculos demuestran que la rapidez promedio, que en algunos otros libros o medios le van a denominar velocidad media, para la reacción depende del intervalo que seleccionemos. Supongamos que para la reacción antes indicada A más B que produce C, se dispone de la siguiente tabla de concentraciones que se han obtenido experimentalmente en un laboratorio. Y me piden que calcule esta velocidad media de reacción. Me dan una tabla, me dan el tiempo y me dan la concentración. Es decir, en un tiempo cero, la concentración de C es 0. En un tiempo de 600 segundos, la concentración de C es 40 mol por litro a la menos 1 o 40 molar. Cuando ha pasado un tiempo de 1200 segundos, la concentración es 65 molar. Cuando el tiempo es 1800, la concentración es 80 molar. Y cuando el tiempo es 2400, la concentración es 87 molar. Esos datos se han medido experimentalmente, pero me preguntan, bueno, ¿y qué velocidad media de reacción hubo en cada intervalo? Si yo lo quiero, si quiero, podemos calcularlo para cada intervalo. Entonces, lo hacen, por ejemplo, para este intervalo 1, lo hacen para este primer intervalo, donde tienen la concentración de 40 menos 0 dividido entre 600 menos 0. Eso me da resto, esto es 40 dividido entre 600, me da 0,06 mol o molar por segundo a la menos 1. Y así vamos a ir haciendo para el siguiente intervalo, 65 menos 40 dividido entre 1200 menos 600. El resultado en cada uno de esos intervalos está acá plasmado. Ustedes, por favor, tomen la calculadora y háganlo. De esta manera se puede hacer la velocidad media. Coloqué acá un ejemplo similar, donde me dice que para la reacción del pentacloruro de fósforo que se disocia para producir tricloruro de fósforo más cloro gaseoso, se han obtenido los siguientes valores de concentración del pentacloruro en función del tiempo. Y piden que calcule la velocidad en los siguientes intervalos: de 0 a 90, de 90 a 150, de 150 a 270 y de 270 a 420. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Primero que nada tenemos que escribir la ecuación de rapidez para el pentacloruro de fósforo. Entonces, la expresión de rapidez o de velocidad media viene siendo, como aquí se sobreentiende que hay un 1, y como es un reactivo, se coloca el signo negativo, entonces viene siendo menos el cambio en la concentración del pentacloruro de fósforo dividido entre el delta T. ¿Ok? Entonces, como aquí ya tengo este signo negativo, ahora
me voy para mostrarles que tenía esto, que era la concentración final menos la inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pues vamos a hacer lo mismo para este caso. La concentración del pentacloruro final menos el inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, pero ojo, tomando en cuenta este signo negativo. Entonces, voy a mostrar acá para un primer intervalo que es 0.400 menos 0.466 dividido entre 90 menos 0. Esto, considerando este signo negativo, va a dar 7.3 por 10 a la menos 4 mol sobre litro segundo, o mol por litros a la menos 1, segundos a la menos 1, según como ustedes lo estén escribiendo. Entonces, así como se hace esto, ustedes por favor van a hacer para cada uno de los demás intervalos. Detengan el video, busquen lápiz, busquen hoja, busquen calculadora y hagan esto mismo para estos tres intervalos. El resultado está aquí, el del primer intervalo, el segundo intervalo, tercer intervalo y cuarto intervalo. Si ustedes quieren la explicación detallada en el pizarrón, exactamente este ejercicio, y por ese motivo coloqué este, está en este enlace. Y está súper bien explicado, ¿sí? Así que, si ustedes gustan, voy a colocarla como un momentito, compartir. Está acá explicado. Entonces, bueno, allí les dejo el enlace para que ustedes puedan observar el video en detalle. Al calcular la rapidez promedio, siguiendo el orden del libro, al calcular la rapidez promedio de la reacción en intervalos cada vez más cortos, podemos obtener algo que en física se denomina como la rapidez en un momento específico. Acá hay un error. Lo que proporciona la rapidez instantánea de la reacción. Esta rapidez instantánea se puede medir en intervalos de tiempo bien cortos. La velocidad instantánea dice para un tiempo igual a un tiempo inicial y no un intervalo, se toma como ejemplo la reacción química del hidrógeno más yodo que produce el ácido iohídrico. Entonces, la velocidad vendría siendo igual a la concentración del ácido iohídrico en un temas TdT menos la concentración del ácido iohídrico en un tiempo inicial dividido entre ese diferencial del tiempo. Aquí tendríamos que aplicar la definición del límite. Yo no sé si ustedes, siendo estudiantes de pedagogía, ven lo que es límite, así que de momento lo voy a dejar hasta acá, además considerando que en bachillerato, en segundo año de bachillerato general unificado, no ven la definición de límite, pues vamos entonces a hacer énfasis en los otros tipos de ejercicios. Pero la rapidez instantánea sería diferente a lo que se considera como la rapidez promedio. Y para poder calcularla, la velocidad de una reacción química en un instante dado es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente. Yo tengo, supongamos que graficamos la concentración en función del tiempo y quiero la velocidad en un instante dado. Entonces, en un instante dado, calculamos la pendiente y allí podríamos obtener la velocidad en ese instante en específico. ¿Ok? Bien.
En el caso dado en que uno de los productos o reactivos sea un gas, se puede utilizar el manómetro para encontrar la rapidez de la reacción. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un manómetro, ¿sí? Donde alguno de los reactivos o productos es gaseoso. Y cuando esto sucede, este tubo que tenemos acá contiene mercurio, entonces se va determinando a través del movimiento del mercurio en la escala, podríamos ir determinando o midiendo la cantidad de gas. Y se considera la descomposición del peróxido de hidrógeno, donde inicialmente se tiene peróxido de hidrógeno en estado acuoso y mediante esta reacción química él se descompone en agua y en oxígeno, pero el oxígeno es gaseoso. Entonces, en este caso, la rapidez de descomposición se determina midiendo la rapidez de formación de oxígeno a través del manómetro. ¿Qué vamos a medir? Se puede medir la presión de oxígeno. Entonces, cuando se mide la presión de oxígeno, que yo tengo acá, supongamos que estoy midiendo este valor, la presión de oxígeno entonces, utilizando la ecuación de los gases ideales, si lo despejo, este volumen que está multiplicando pasa a dividir. Pero tenemos en esta ecuación que los moles dividido entre el volumen, que es mol entre volumen, es concentración, es molaridad. Así que entonces me queda que la presión viene siendo igual a la concentración o a la molaridad del oxígeno por R por T. Entonces dice, donde N sobre B da la molaridad del oxígeno gaseoso. Al reacomodar esta ecuación, esta que tenemos acá, si lo que quiero es calcular la concentración de oxígeno, entonces tengo que la concentración de oxígeno, esto que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me queda que es la presión dividido entre R por T. De esta manera, la rapidez de la reacción, que está dada por la rapidez de producción de oxígeno, se puede escribir de esta manera. La velocidad viene siendo igual al cambio en la concentración dividido entre el cambio del tiempo. Y la concentración, ¿cómo se define? Como 1 sobre RT, y en este caso por el delta P dividido entre el delta T. Y este delta P es el que se va a estar midiendo con el manómetro. Entonces podríamos obtener y hacer un gráfico, en este caso, de la presión en función del tiempo. Bien, hay un ejemplo y dice, considerando la reacción entre el hidrógeno gaseoso que tenemos acá y el nitrógeno gaseoso para producir amoníaco, calcule la velocidad o rapidez promedio. Ya sabemos que la rapidez promedio viene siendo el delta en función de del reactivo entre el delta T, o el delta del reactivo que es el hidrógeno entre el delta T, o el del amoníaco entre el delta T. Atentos porque falta el signo negativo, ¿ok? Entonces, en este caso dado, si nosotros tenemos por ejemplo, para el nitrógeno, acá me dan una tabla de datos, me dan el tiempo inicial y a los 300 segundos. Y me dan las concentraciones perdón, de cada uno de ellos, la concentración de cada uno de ellos para estos diferentes tiempos. Es decir, la concentración inicial del nitrógeno, que es 50, y al final, que es 40 molar, la concentración de hidrógeno inicial, que es 50, al final, que es 20 molar, y al principio no se tiene amoníaco, pero al final se tiene una concentración de 20 molar. Entonces, con estos datos se calcula para el nitrógeno
40 menos 50 dividido entre 300. Para el hidrógeno, 20 menos 50 dividido entre 300. ¿Por qué 300? Porque es 300 menos 0. Y para el amoníaco, 20 menos 0 dividido entre 300. Tengo tres velocidades. ¿Qué sucede? Que yo tengo una reacción química y suponte que quiero obtener la velocidad, pero en un mismo tiempo, en este tiempo. Y la velocidad para todo el sistema en principio debería ser la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema. Está todo en un mismo recipiente. Pero cuando hacemos los cálculos no observamos eso. ¿Por qué no observamos eso? Porque esta ecuación, esta reacción química, no tiene una estequiometría 1, 1, 1, sino que tiene una estequiometría diferente, donde una molécula de nitrógeno gaseoso se combina con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso para producir 2 moléculas de amoníaco. Entonces, para evitar este tipo de problemas, porque no está bien que hayan valores distintos, para evitar esto, entonces la IUPAC ha establecido algo que se conoce como velocidad media general. Y a esta velocidad media general, en el libro texto, cuyo capítulo yo les he pasado, simplemente lo denominan rapidez. De ahora en adelante van a denominar rapidez a esto que tenemos acá, donde se va a tomar en consideración la estequiometría. Entonces, bien, entonces, ahora se va a hablar de velocidad media general. ¿Cómo vamos a hacer con la velocidad media general? En este caso, para la velocidad media general, se va a considerar el coeficiente estequiométrico delante de cada ecuación balanceada. Veámoslo un poco mejor acá. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, como no hay ningún número delante, se sobreentiende que hay un 1. Así que la velocidad media general va a ser menos el cambio de nitrógeno en función del delta T, ¿sí? Este signo menos, acá no lo habíamos considerado, pero es vital, ¿por qué? Porque es un reactivo que está desapareciendo. Y bueno, entre 1, porque se sobreentiende que aquí hay un 1, pero para el caso del hidrógeno va a ser el cambio del hidrógeno con respecto al tiempo, pero dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque es el número de la ecuación química balanceada. Así que es lo mismo que hacíamos acá, 20 menos 50 dividido entre 300, pero ahora tomando en cuenta este 3. ¿Ok? Tomen la calculadora y hagan por favor el cálculo. Él sigue teniendo un signo negativo porque también es un reactivo. Ahora, en el caso del amoníaco, como es un producto que se está formando, el signo es positivo. ¿Ven? En la ecuación. Como tiene un 2, se coloca un medio. Es decir, el coeficiente estequiométrico se va a escribir en el denominador, acá abajo. Un medio del cambio del amoníaco con respecto al tiempo. Es decir, 20 menos 0 dividido entre 300 menos 0 y tomando en cuenta este 2. ¿Tomaron la calculadora? Bien. Detengan el video y aprovechen de una vez de copiar este ejercicio y de poder tenerlo en sus cuadernos. ¿Qué podemos observar cuando aplicamos la estequiometría? Podemos observar que independientemente de que mida la concentración de nitrógeno o de que mida la de hidrógeno o de que mida la del amoníaco, en ese mismo intervalo de tiempo, la velocidad es la misma para las tres especies químicas. Y eso tiene un sentido lógico. ¿Por qué? Porque es la misma reacción en el mismo recipiente en un mismo momento. Entonces, de ahora en adelante,
la velocidad media general se hará tomando en cuenta la estequiometría, ¿sí? Bien atentos con eso. Ay, me siento mal, la verdad. Bien, entonces tenemos la velocidad de reacción y estequiometría. Inicialmente en el libro nos hablan de rapidez promedio o velocidad promedio. Sí nos indicaban que tuviésemos en cuenta este signo negativo para los reactivos, para los productos no. Ahora llamaremos velocidad media general o rapidez, simplemente rapidez, a los cálculos en los cuales se tendrá en cuenta la estequiometría. Por ejemplo, para una reacción química 2A que produce B, entonces, que produce una molécula de B, entonces la velocidad media vendría siendo ¿qué? La velocidad es igual. Como tengo acá un 2, coloco un medio, pero con signo negativo porque A es un reactivo que está desapareciendo, ¿sí? Entonces, menos un medio, el cambio en la concentración de A con respecto al delta T. Y podemos decir que la velocidad, a su vez, va a ser igual al cambio en la concentración de B con respecto al tiempo. Si lo queremos hacer, por ejemplo, para esta ecuación, que es la ecuación que usualmente siempre escribimos para todo, A moles de A más B moles de B, que producen C moles de C más D moles de D, entonces, si quiero escribir la velocidad media general, viene siendo menos 1 sobre A por el delta, la concentración de A entre el delta T, o menos 1 sobre B, el diferencial en la concentración de B entre delta T, o ya con signo positivo, 1 sobre C, el diferencial de C sobre delta T, o 1 sobre D, el diferencial de D entre el delta T. Veamos un ejemplo. Dice, y este ejemplo está en el libro, escriba las expresiones de la rapidez, las expresiones, la ecuación, para las siguientes reacciones en función de la desaparición de los reactivos y de la aparición de los productos. Entonces, me dan esta ecuación, es una ecuación química. Me dicen que tengo iones de yoduro, que tengo iones de, debe ser hipoclorito, iones, que me producen iones de cloruro, y tengo por acá en este caso, no sé si es iodito, debe ser. Bien, entonces, si quiero escribir, no importa si ustedes no se saben el nombre de cada una de estas especies químicas, porque lo importante es, primero, que veamos si esa ecuación química está balanceada. Aquí tengo un átomo de yodo, aquí tengo 1. Aquí tengo un átomo de oxígeno, aquí tengo uno de cloro, acá tengo 1. En principio, esta ecuación está balanceada. Entonces, si quiero escribir la ecuación de rapidez, pues no va a haber problema porque delante de ellos no hay ningún número. Se sobreentiende que es 1, así que simplemente digo, bueno, como él es un reactivo y como él es un reactivo, se escriben con signo negativo. Como ellos dos son productos, entonces se escriben con signo positivo. ¿Qué voy a escribir? Menos el delta, la diferencia en la concentración. ¿Qué es la concentración? La molaridad. ¿Qué es la molaridad? La cantidad de una sustancia en un volumen determinado. Y todo esto, ¿cómo cambió esa concentración con respecto a un intervalo de tiempo? ¿Ok? Del yodo para esta otra especie, para esta otra especie y esta otra especie. Así que no está difícil. Simplemente ustedes tienen que ir copiando la clase para que vayan viendo de dónde sale cada cosa. Sin embargo,
En el libro abordan esta otra ecuación química, 4 moléculas de amoníaco que en presencia de 5 moléculas de oxígeno producen monóxido de nitrógeno más agua. Esto es una reacción típica de una combustión. Y entonces, en este caso, tenemos coeficientes estequiométricos 4, 5, 4 y 6. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero considerando estos coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, aquí que tenemos 4 y como es un reactivo decimos menos un cuarto. La diferencia, el delta de la concentración de amoníaco entre el delta T. Esto es igual a menos un quinto. El delta en la concentración del oxígeno con respecto al delta T. Y ahora con signo positivo para los dos productos. Un cuarto, el delta, la concentración de NO entre el cambio del tiempo, y esto es igual a un sexto, el cambio en la concentración de agua con respecto al tiempo. Esto es a lo que en los libros se denomina expresiones de rapidez. Esta es la expresión de rapidez para esta ecuación. Esta es la expresión de rapidez para esta ecuación. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia es que para expresar la rapidez de la reacción en función del cambio en la concentración de un reactivo o de un producto con el tiempo, necesitamos utilizar el signo adecuado y además el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Bien, entonces, un ejemplo, uno de los ejercicios planteados dice, considere la siguiente reacción. 4 moléculas de dióxido de nitrógeno que en presencia de oxígeno producen pentóxido de dinitrógeno, 2 moléculas. Se verifica que la ecuación esté balanceada. Ustedes deberían estar en la capacidad de balancear ecuaciones porque esto se hace en química general. El enunciado indica, suponga que en un momento determinado, durante la reacción, el oxígeno molecular está reaccionando con una rapidez de 0.024 molar por segundo. Pregunta A, ¿con qué rapidez se está formando el pentóxido de dinitrógeno? Pregunta B, ¿con qué rapidez está reaccionando el dióxido de dinitrógeno? Entonces, ¿qué es lo primero que yo les recomiendo a ustedes que hagan? Que vuelvan a leer el enunciado. Y que mientras lo leen, extraigan los datos, van sacando datos. Suponga que en un momento dado, durante la reacción, el oxígeno está reaccionando con una rapidez de 0.024 molar por segundo. Entonces, la rapidez del oxígeno es 0.024 molar por segundo. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque el oxígeno es un reactivo que va desapareciendo. Y cuando algo está desapareciendo, es como cuando usted está frenando un automóvil, está aplicando una desaceleración. Entonces, igual acá. Entonces, como él es un reactivo, él está desapareciendo, se le coloca el signo negativo. Preguntan, ¿cuál es la rapidez del pentóxido de nitrógeno y cuál es la rapidez del dióxido? ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero que podemos hacer, es escribir las expresiones de rapidez, considerando la estequiometría. Por ejemplo, del que tengo datos del oxígeno, y digo, bueno, la rapidez de oxígeno es menos 0.024, pero ¿qué es la rapidez de oxígeno? ¿Qué es esto? Entonces, acá dice, el signo menos indica que la concentración de oxígeno disminuye con el tiempo. ¿Qué es la rapidez de oxígeno? La rapidez es esto, menos el delta de la concentración de oxígeno entre el delta T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay un 1.
Entonces se sobreentiende que daba dividido entre 1. Y eso vale menos 0,024 molar por segundo. Este es el dato que tengo. Pero puedo escribir la ecuación, la expresión de velocidad completa para esta especie, para él y para él. Entonces, para el dióxido de nitrógeno, como acá hay un 4, coloco menos un cuarto el delta del NO2 entre el delta T. Eso va a ser igual, por ejemplo, al menos el delta de la concentración de oxígeno entre el delta T, que es un reactivo. Y eso va a ser igual a un medio positivo, porque es un producto, del delta en la concentración del pentóxido de nitrógeno entre el delta T. Ya tengo la ecuación completa de la velocidad media general, o en el libro le llaman rapidez. Entonces, ¿qué dato me está pidiendo que calcule? Me están pidiendo la rapidez del N2O5. Esto es lo que me están pidiendo que calcule. Pero yo tengo que esto es igual a esto. Y este dato lo tengo. Entonces yo vengo y digo, bueno, un medio de la concentración de N2O5 entre delta T es igual a menos el delta en la concentración de oxígeno entre delta T. Y esto que tengo acá es un dato que tengo, que vale ¿cuánto? Vale menos 0,024 molar por segundo. Lo que hago es que despejo este 2 que está dividiendo, lo paso a multiplicar, y de esta manera la rapidez del N2O5 entre delta T es igual a menos 2 que multiplica a menos 0,024 molar por segundo, y eso me da 0,048 molar por segundo. Lo mismo, tomen el cuaderno, detengan el video y hagan ustedes el cálculo, por ejemplo, para la rapidez del NO2. Háganlo para que verifiquen si les da igual a cómo continúa la clase. ¿Ok? Detengan el video, no hagan trampa. Bien, mientras tanto yo entonces sí continúo. Tengo, como me piden la rapidez del NO2, que es esto que tengo acá, digo, bueno, hago el mismo análisis, menos un cuarto en el delta de la concentración de NO2 entre el delta T, eso es igual a menos el cambio en la concentración de oxígeno entre el cambio en función del tiempo. Como este dato lo tengo, entonces es muy sencillo. Digo, este 4 que está dividiendo, lo paso para acá multiplicando. Este signo menos se cancela con este signo menos. O si lo quieren ver, es como que este signo menos cambia para acá y menos dividido entre menos, eso da 1. Ve. Entonces, esto y este signo se cancelan. Así que me queda este 4 dividiendo, lo paso a multiplicar y sustituyo. Esto que está acá vale menos 0,024, lo multiplico por 4 y eso me da, perdón, acá falta el signo negativo. Vamos a colocarlo. Eso da menos 0,096. Ya llego allí. Ok, molar por segundo. Bien. Dice, hay un ejercicio. Escriba la expresión de velocidad media general para esta siguiente reacción. Metano en presencia de 2 moléculas de oxígeno que producen CO2 más agua. Dice que lo hagan ustedes mismos y que luego de realizarlo, entonces allí sí continúen con el ejercicio. ¿Ok? Bien, detengan el video, copien la ecuación y resuélvanlo ustedes mismos para ver si les da igual a lo que les voy a mostrar a continuación. La velocidad media general para toda esta expresión va a ser igual a
la velocidad media general. Como el metano es un reactivo, se escribe el signo menos. El cambio del metano entre el delta T. Esto es igual a menos 1/2. El cambio de la concentración de oxígeno con respecto al tiempo. Esto es igual al cambio de la concentración de CO2 con respecto al tiempo. Y a su vez, esto es igual al cambio 1/2 de la concentración del agua con respecto al tiempo. El libro plantea ejercicios para practicar. Son ejercicios para que ustedes practiquen en casa, no valen nota, pero si gustan, si tienen dudas, cualquier cosa, estoy a la orden para ayudarles con las dudas. Tomen la clase y en función de la clase apliquen los conocimientos. Por ejemplo, dice acá, escriba una ecuación balanceada para una reacción en fase gaseosa cuya rapidez está dada por esta expresión. Ahora tengo que la rapidez es igual a menos 1/2 el delta de la concentración de esta especie química en función del tiempo. Y esto es igual a 1/2 el delta de la concentración de NO entre el delta T, y esto es igual al delta de la concentración de cloro entre el delta T. Ahora, si ustedes saben la expresión de rapidez, con esto ustedes pueden saber la estequiometría de él. Y por otro lado, hay un ejercicio similar al ejercicio que hicimos en la diapositiva anterior, donde le dan la reacción, le dan la velocidad de la especie química del hidrógeno y le piden que calcule la del fósforo y la del pH 3, ¿ok? Entonces quedan estos ejercicios para que ustedes puedan practicar en la casa. La bibliografía utilizada, el capítulo 13 de cinética química del libro de química de Raymond Chan. Y para refuerzo, les recomiendo altamente, pero altamente, que visualicen estos 3 videos. Tienen una duración. Este está un poquito largo, que es de teoría, pero estos 2 son cortitos con ejercicios para que ustedes puedan reforzar. Esto ha sido todo el complemento de la clase para las definiciones de velocidades. Entonces tuvimos, en forma de resumen, se abordaron lo que son velocidad de una reacción, se abordó la velocidad o la rapidez promedio y la rapidez instantánea y lo que denominan en el libro rapidez, ¿ok? Es decir, tenemos por acá, básicamente, en forma de resumen, la rapidez promedio, la velocidad media general y la velocidad instantánea, que es la que se mide con la pendiente en un punto dado determinado. Que tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto ha sido todo durante el día de hoy. Gracias por su atención.